Y ahora pasamos al siguiente tema, de vuelta acá con Diego Bazán, que es el yoga, Sí, Bueno, generalmente se dice yoga, pero se puede decir yoga. Claro. Y bueno, no sé, Jorge. sí, yo te planteaba una pregunta recién fuera Sí. del aire Sí. y tiene que ver con cuál es el objetivo de la práctica del yoga y qué es lo que lo diferencia cuando uno acude por ahí a rezar a una iglesia o a un templo. Bien, para responder la pregunta que es muy buena, voy a apelar a un libro que se llama Yoga Sutra Ujú. o Yoga Sutras de Patanjali, que es una especie de filósofo del yoga de hace 2000 años atrás. Y la, el objetivo del yoga, según Patanjali, es liberar, liberar a la persona de las ataduras que obturan su felicidad. Estas ataduras están en el cuerpo y están en la mente. Por eso uno tiene que, de alguna manera, purgar y tratar tanto el cuerpo como la mente para poder liberarnos de aquello que nos hace sufrir. En su libro, Patanjali expone un método de 8 pasos y se supone que uno tiene que ir recorriendo esos 8 pasos para que al final del octavo paso uno pueda acceder a esta liberación. Pero, no sé, no quiero interrumpirte, pero es como en términos occidentales la búsqueda de la felicidad en cierta forma, o no se plantea en No términos de sé, felicidad. no sé si felicidad, sino el bienestar, pero sobre todo la liberación. Es decir, las cadenas que obturan, que me hace sentir mal, si vos querés, Claro. son cadenas físicas del cuerpo y cadenas de la mente. ¿Sería Sí. buscarte a vos mismo? Sería buscarte a vos mismo, que significaría buscar tu espíritu. Que tu espíritu de alguna manera se despliegue. Y hay que ver si te gusta tu espíritu, porque capaz que uno encuentra su espíritu y no le Bueno, gusta tanto. Ay, esta puede ropa ser. no me gusta. Puede ser, puede ser. Puede ser que tengas un espíritu viejo, qué sé yo, no lo sé, no estoy seguro. Pero bueno, ¿y después de qué se diferencia? ¿Qué diferencia a cuando la gente acude a la iglesia a rezar o a un templo, a una iglesia? Para mí, con respecto a eso, yo diría que hay pocas diferencias. Lo que pasa es que en el yoga, el dios, que sería Ishvara, sería el dios del yoga, se utiliza como una herramienta para la liberación. Es decir, la devoción a una deidad es como una especie de acción práctica. Yo Sí, hago como una eso palanca, como una palanca, como una herramienta. Es decir, la deidad me sirve a mí para lograr otra cosa. Pero que es la liberación. en ese sentido la deidad se parece a un santo más que a un dios creador. Se parece a alguien Sí. que te permite llegar lejos, te permite facilitarte algo. Es un facilitador, es como decís un santo, digamos, en lo que sería equivalente a lo que sería la Claro, cultura claro. judeocristiana Claro. o cristiana nuestra. De hecho, por ejemplo, el budismo es una religión sin Dios. Sí. Es decir, porque para el budismo la salida de tus problemas personales está dentro tuyo. Claro. No está en un ser externo a vos, sea otra persona o sea Dios. Entonces, un budista te diría, bueno, está bien, vos rezá todo lo que quieras, que seguramente eso algo va a ayudar. Pero si vos no te comprometés con ciertos hábitos y ciertas prácticas, no vas a resolver tu sufrimiento. Claro. Pero Entonces se plantea una especie de filosofía individualista, donde el individuo tiene que buscar a sí mismo, buscar su hacerse interioridad. cargo de uno mismo y resolver lo que uno tiene. Por eso está tan de moda hoy día también y la cuestión del mindfulness. Claro, exactamente, Y las exactamente. meditaciones por ahí que no están tan profundizadas en los dogmas de las prácticas del yoga ya a nivel fundamento, sino que son bastante superficiales. Es simplemente Sí, controlar el mindfulness creadores. sería como una especie de budismo sacándole todo el contenido, digamos, si vos querés, religioso, doctrinario, se le Claro. saca todo eso y se arma una terapia y se la llama mindfulness, que es básicamente técnicas de Que en meditación. definitiva sigue siendo mejor llamarlo mindfulness que llamarlo yoga y no hacer yoga real. Porque es como que hay una falsificación del yoga en este yoga comercial. Y se vende diluido, digamos. Como que, claro, y sí.
como por ahí el trago puro no se puede, porque la cultura es muy Diferente, muy muy- diferente, se te lo rebaja, digamos. Claro. Te vendo un producto rebajado para que lo puedas consumir, digamos. Claro. Claro, pero viste que yoga yo a mí no se me ocurre, pero hay muchísimos nombres. Hay uno que es Power Yoga, por ejemplo. Ahí que está Power Yoga, el yoga de Patanjali es el yoga Ashtanga, que todavía se usa, el yoga Kundalini, que también se usa mucho, que es ya es de raíz tántrica, ¿no? Ajá. Aquí juegan mucho las energías sexuales, como, Claro. digamos, un quantum de poder que puede estar puesto al servicio del desarrollo espiritual. Claro, Y eso es una cosa que tiene muy interesante esa línea de yoga. claro. La capacidad o la posibilidad de no entrar en una especie de condena del cuerpo, como Claro. que hay partes que son condenables, pudorosas, condenables o que no hay Vergonzosas, no hay que estimular, sino que todo lo contrario, esas partes tienen que ser estimuladas y tienen que estar puestas al servicio del desarrollo espiritual. Claro, en términos psicoanalíticos, la libido lo que produce es una tensión que de alguna forma solamente se soluciona cuando se descarga. Cuando se descarga el... En términos psicoanalíticos, que es muy buena el planteo que haces, se parece mucho a lo que Freud denominaba sublimación. Claro, Sublimar es cuando yo tengo una pulsión sexual y lo que hago es redirigirla y llevarla hacia un proceso de producción de algo elaborado. Te claro, pongo un ejemplo, es decir, pasa una señorita por la puerta de mi casa y yo le podría o decir un piropo o componer una canción. claro, La composición de la canción es un proceso de sublimación mucho más complejo y más elaborado. claro. Inclusive puede llamar la atención de la persona a la Claro. que quiero interesar. Y el piropo ya es algo mucho más rudimentario, casi te diría de reacción. Agresivo y Es reactivo. una reacción, no hay elaboración, no hay proceso, no hay composición. Hay un estímulo y una respuesta en términos así. Más o una- menos, una un cosa poquito así. más, un poquito más como grosero. Cállate, grosero. Claro. Entonces, Claro. entonces ¿qué sucede? Esa sublimación, ese esquema de sublimación también está en el yoga. Es decir, la idea de que las energías sexuales pueden ser redirigidas a centros energéticos superiores y así poder desarrollar otras habilidades y, digamos, sublimar justamente, convertir. Yo no sé Si si no lo... decís nada o no producís nada, y- Bueno, estaría sublimando. bueno, en términos psicoanalíticos, ahí aparece la neurosis. Si vos no decís nada, te volvés contra vos mismo o vos misma. Es como que si no lo liberás, vuelve de otras maneras. Eso es lo que dice el psicoanálisis. si es tan necesario ponerle cuando una chica va caminando, agarrando el mismo ejemplo, no me enfoques, por Bueno, favor. está bien. Cuando una chica va caminando así, es tan necesario decir algo, componer una canción o... No es necesario hacerlo público. No es necesario decirlo. Pero sí, si uno siente una atracción por una persona, pues que puede ser un chico también, digamos, no tiene por qué ser la situación esa... Poniendo un ma- ejemplo. No entiendo, lo que pasa es que la situación del piropo es particularmente sensible en nuestros días y con razón por la violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer y todo ese tipo de cosas. Pero en el caso de una mujer que también se siente atraída por un hombre, si no le da rienda a su expresividad y a sus sentimientos, de alguna manera se vuelve una persona incompleta. Y no necesariamente tiene que mostrarle a esa persona o no necesariamente tiene que ser con esa persona. Y esto es bastante antiintuitivo. La idea de que si algo te genera un cambio en uno, no necesariamente tenés que hacerlo con esa persona. Y no me refiero al sexo. También puede ser el sexo, pero puede ser también la descarga sentimental, emotiva y todo ese tipo Un de cosas. amor platónico, ponele. Sí, puede ser el amor platónico, pero yo No, me refiero... platónico nivel No, Platón, pero sí como sí. lo entendemos comúnmente. Claro, pero, tal vez me compliqué demasiado, pero me refiero a que para el psicoanálisis, que no es yoga, es justamente la liberación de una tensión que de alguna manera, si uno no la libera, se convierte en enfermedad. Eso es lo que plantea Freud. Okay. Uno puede aceptarlo, no negarlo, criticarlo, discutirlo. Claro. Sí, habría que ver. Yo creo que en el caso del yoga, que es lo que yo me especializo, sí podríamos
pensando en Freud, pensar esto de la sublimación. Claro. La idea de que la energía de, digamos, de abajo, las energías bajas, se dirijan hacia arriba, hacia Claro. el cerebro, digamos, ¿tá? De esa manera es posible que esa energía sea utilizada en, De forma productiva, de forma y productiva, no artística, socialmente valiosa, etcétera, etcétera. Para poder lograr eso, no me enfoques, por Dale. favor. Para poder lograr eso, Dale, Alanina. enfoca a otro lado. Bueno, ¿hay algún ejercicio que se pueda seguir? Bueno, uno cuando va a yoga hace posturas, pero las posturas no son el yoga o el yoga. Eso es una corrección que tengo que hacer sí o sí. Claro. Es decir, según Patanjali, para hablar no de lo que pienso, sino de lo que está escrito, el yoga es la cesación, o sea, digamos, la detención de las fluctuaciones de la mente. Es decir, cuando la mente termina de fluctuar, o sea, termina de vibrar así, cuando el pensamiento para de rolar, ¿no? Cuando para, ahí yo accedí o hice yoga, o yoga. No es la postura. La postura es un medio. Es un medio, es una herramienta. Pero yoga en términos rigurosos es cuando yo detengo las fluctuaciones de la mente. Cuando la mente deja de dar vueltas. ¿Usted le ha pasado a alguno que se acuesta a dormir y la mente sigue? Inclusive a veces nos pasa que nosotros queremos dormir, hacemos fuerza y no podemos por el horario y queremos ya... Y no podemos por los pensamientos, sí. Había bueno, el filósofo Darin McNaught, que tiene el canal de filosofía, La Fuente Filosófica. Yo lo cito porque me gusta ser escrupuloso a la hora de citar gente. Pero decía que la meditación era como... que sin meditación es como intentar limpiar algo con algo sucio. Entonces es como que yo quiero limpiar esta mesa, pero el trapo con el que lo estoy limpiando está todo manchado con barro. Entonces lo intento limpiar y no... Tenés que purgarlo. Y lo tenés que purar. Entonces la meditación sería como vaciarlo. Buscar un trapo limpio para poder buscar eso. O limpiar ese trapo. O limpiar ese trapo, por supuesto. Sería, no tengo un trapo, tengo que limpiarlo. Tengo que limpiarlo, no puedo por ejemplo, hacerlo directamente. En el Tao Te Ching, claro. Se explica más lo similar. Esto es, una jarra, dice el Tao, solamente sirve si está vacía. Claro. Entonces, pues si está llena, ¿para qué quiero la jarra? La jarra como tal tiene que tener una cavidad, claro, para que yo pueda utilizarlo como jarra. Claro. Entonces el vacío hace posible cosas. Ajá. Por eso yo tengo que vaciarme, porque vaciarme me va a permitir hacer otras cosas. Es claro. decir, en el caso tuyo, la limpieza. Limpiar tu trapo, digamos, va a permitirte limpiar. Es decir, claro, la carencia es condición de posibilidad. Claro. Y eso tiene que ver también con, digamos, esto Sí. de yin y yang. Ajá. ¿Y qué sería el positivo, yin lo y el negativo, yang? etcétera. ¿Qué sería? ¿Fuerzas metafísicas, cósmicas? Bueno, estamos salteando temas, pero bueno, Nah, piquemos así. Pero yin y yang rápidamente simbolizan todos los dualismos que gobiernan el universo. Es decir, para un filósofo taoísta te va a decir, bueno, todo lo que existe está compuesto de opuestos. Claro, pero no es una entidad real, ontológicamente verdadera, sino que es como una forma de... En términos ontológicos sería energía. Energía. ¿Tá? Pero en términos, digamos, de estructura de la realidad, el yin y el yang son dos conceptos que ilustran o representan la dualidad que hay en todo. O sea que se pueden aplicar a distintos objetos. Sí, esto es frío, calor, arriba, abajo, hombre, mujer. Ah, claro, es como una estructura conceptual casi, ¿o no? De la realidad. De la realidad. Es decir, toda la realidad está estructurada en base a opuestos. Claro. El frío, el calor, el agua, el fuego, la mujer, el hombre, bueno, como digo, arriba, abajo, izquierda, derecha, neutro y fase en la electricidad. Claro. Es decir, la dualidad es la estructura básica de lo real. Claro. Y nosotros como humanos no escapamos a eso. Entonces, un médico taoísta te puede decir, mira, vos estás enfermo porque tenés exceso de yin. Ajá. Entonces te da de comer comidas yang. Claro. Para compensar. Claro. Porque la filosofía de la filosofía china y sobre todo también la filosofía japonesa
la salida a los problemas siempre es a través del balance. Claro. El balance es, como dijo una vez uno, es el ingrediente secreto de todas estas comidas tuyas. O Claro. sea, en la vida el ingrediente Si está secreto muy salado, si está muy seco, no tiene que estar sirve. balanceado. Tiene que- Siempre. Todo lo que sea en tu vida tiene que tener un balance. Yo pensé que era más que nada para el lado sí, no me enfoques, por favor. Sí, dale. Que era más que nada para el lado de que nada es bueno ni malo, pero a la vez todo es bueno y malo para diferentes personas o para diferentes... Lo bueno y malo es relativo. Para un filósofo taoísta chino, lo bueno y malo es relativo. Inclusive para el filósofo chino te va a decir, mira, mucho bueno te va a traer algo malo. Porque ¿qué pasa? Hay una reversión en los opuestos. ¿Qué quiere significar esto? Es que cuando uno va demasiado para un lado, termina obteniendo lo contrario. Claro. Como que como si se abriera una especie de circularidad. Mira qué interesante eso, bastante. Equilibra todo. Mucho bueno te trae algo malo, pero porque te dejas descansar. Por ejemplo, hay Por ejemplo. una frase que dice: las crisis son oportunidades, te va a decir un filósofo chino. Porque, Claro. bueno, porque tantas cosas malas a veces también cosas Y buenas. como que yo creo que en el Tao Te Ching hay algo así como que es bastante de sentido común, pero es como que Sí, tiene mucho. que cuando uno está en el fondo lo único que quiere es subir, digamos, es como que ya está. También podría ser. Podría Como ser. como que si viene algo muy muy malo en tu vida, lo más probable es que inmediatamente venga no algo genial, pero que te vaya para el otro lado, para el lado bueno. Claro, más que- también hay una frase que se usa mucho que es menos es más. Ajá. ¿Tá? O sea, te diría un filósofo chino, diría, es mejor errar por menos que pasarse de Claro, la raya. Porque claro. si te pasás de la raya podés obtener lo Ma- contrario. Es como que ustedes van a entrenar al gimnasio un día y se matan. Y al otro día no pueden ni caminar. Claro. O sea, bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí, digamos, vos entrenaste, pero te fuiste te extralimitaste y obtuviste lo contrario, que no es salud sino enfermedad. Bueno, también hay una cuestión que viene de la prudencia, digamos que esto está en Descartes, por ejemplo, que es preferible ser moderado y prudente antes que ser completamente pasional en algo, porque si te equivocas, errás mucho peor. O sea, podés acertar, si estás en lo correcto acertás, pero si erras te vas mucho peor que si no te vas a ningún extremo. Como que si vas por Bueno, por la mitad del camino, el punto sería ese, no los extremos, no. O sea, el punto sería el balance. claro. El balance ¿Qué tiene pensás? que ser constante, sí. ¿Qué pensás de los cínicos? Siempre me preguntaba eso. ¿Cómo lo- Es una escuela que no he estudiado. O sea, los cínicos, para el Sí. resto de la audiencia y demás, que quizás que no lo saben, era una forma de vida Ujú. en la antigua Grecia de un filósofo que ahora, bueno, no me acuerdo Diógenes, el nombre. Diógenes de Sinope. Que bueno, él solo necesitaba su botella de agua y su pan Ah, para claro, poder entiendo. sobrevivir. Y bueno, y veía todo como, ¿quién diría hoy? Las vidrieras, y decía que no necesitaba nada ahí. Sí, sí. No, estaría dentro, digamos, del team del yoga ese también. Sí, está bien. Bueno, yo sobre eso que me viene muy al pelo, tengo una pregunta que nosotros estuvimos juntos en un café filosófico de Romina Guiliar, que estuvo Sí, también sí, sí. Juan José, ¿cómo se llama? Juan José Grande. Casale. Juan José Grande. Casale Grande, sí. Juan José Grande. Casale era otro. Casale es otro, sí. Que a mí algo que a mí me preocupa de estas filosofías orientales, que me produce cierto rechazo. O sea, por un lado, cuando me siento ansioso, fenómeno, hago eso y me va bien. Pero por otro lado, como modelo de vida, no me resulta atractivo, que es esta idea de la aniquilación del deseo. Como que la única forma de salir de la vorágine del caos y de la apetencia y de la ambición es aniquilar el deseo. Sí. Y es como una filosofía bastante conformista de aceptar Si lo sos- dado. Si sos freudiano te va a ser muy difícil aceptar eso. Porque el deseo en el esquema freudiano, digamos, es un motor. Claro. Pero sí, en el budismo, por ejemplo, vas a encontrar que el deseo es lo que te hace sufrir. Claro. Desear. Yo creo que soltar el deseo, si vos soltás tu deseo sin riendas, eso te va a traer sufrimiento. Claro. Me parece que eso es así.
Ahora bien, entiendo que el deseo tiene que estar orientado. Tiene que tener La orientación. verdad que tiene un valor productivo el deseo, en el sentido de que en la Si está ideolo- orientado. claro, si está orientado, pero si puede ser destructivo también el deseo. Claro, sí, por supuesto. Pero a lo que voy es que dentro de del pensamiento occidental, del progreso moral y material de las sociedades, Sí. justamente todo eso, y el capitalismo y todo eso que conlleva, está traccionado por el deseo. Es el deseo de personas de mejorar la situación, el deseo de crear mejores productos, el deseo de, en términos peronistas, de ¿cómo es que se dice?, de justicia social. Sí. Es el deseo de mejorar. O como diría Hegel, digamos, yo deseo el deseo del otro. Claro, también. Bueno, pero eso ya Yo es otro deseo tema. que el otro me desee. Bueno, pero eso ya es una vuelta de tuerca, ya Bueno, pasa mucho. pasa mucho. ¿Y sí. el hedonismo? Yo soy hedonista, me parece. Claro. Me parece. Lo que pasa es que el hedonismo tiene un problema que por el cristianismo, yo creo que he hablado con Ethel, con el cristianismo tiene una carga muy negativa porque se lo asemeja muy fácilmente con los placeres carnales y de la comida y de la bebida y de la danza Los excesos. y de los excesos. Cosa que nosotros no conocemos. Cosa que no- no que- tenemos nada que ver nosotros. Y que el hedonismo en realidad tiene ese componente sensual, pero básicamente es intelectual. El mayor de los placeres es un placer intelectual, no un placer del cuerpo. Entonces el hedonismo es más bien que un equilibrio de satisfacer los deseos y buscar los mejores deseos, que son los más duraderos, que son los de la mente. En ese sentido, uno puede estar muy de acuerdo con el hedonismo. Sí, un Y hedonista. como siempre, socialmente se lo critica porque justamente... ¿Y por qué no es porque no es productivo? Necesitamos que alguien produzca, entonces no podés ser hedonista vos, Gonchi, porque necesitamos que... Necesitamos que vos digamos, reprimas. Un hedonista es una persona que orienta su vida a partir del deseo. Claro, Eso me parece, o corregime vos último si no me parece igual, que pasa mucho hoy en día. sí, Hoy la gente orienta mucho su vida por el placer. claro. Y a veces, y esto en el yoga es muy interesante, porque en el yoga se hacen cosas que no son placenteras. Porque mucho placer trae sufrimiento, Claro. pero cierta cantidad de dolor trae placer a la larga. Es como cuando uno va al gimnasio nuevo, uno va y está ahí sufriendo, levantando, y transpirando, con calor, y al otro día se siente bien. Bueno, en términos hegelianos eso es el esfuerzo de lo negativo, el esfuerzo de lo que te niega, El lo que te... taoísta diría, es la estructura del universo, la carencia posibilita. Claro, Es decir, el vacío hace posible cosas. claro. Es O decir, sea, no es lo negativo, sino lo vacío. El silencio hace posible el sonido, Claro. o que nosotros podamos hablar incluso. ¿Y las purgas contarían como esas penalidades que se hacen como para conseguir algo Sí, bueno? son penalidades, pero tiene que ver con vaciarse, con purgarse, Ok, con sacarse. Es decir, dejar de lado los pensamientos, dejar de pensar en eso, renunciar. ¿Sí? Es decir, vos tenés un problema, yo te digo, bueno, renuncia a tu problema. Decís, bueno, no lo voy a solucionar. Y vos te acostás en el suelo, relajás tu columna y decís, renuncio a esto. Que se encargue no sé quién, yo no me encargo. Entonces, eso es parte de purgar tu cabeza, Bien. porque eso a la vez te va a dar un alivio y te va a dar un nuevo punto de vista. Claro. Claro, ahora lo que vos decías, esto del contrapeso, de generar ciertos malestares, ¿a qué se te Sí. refería? ¿O Sí. qué prácticas serían? Y bueno, por ejemplo, si uno va a una clase de yoga ashtanga, va a hacer posturas difíciles, se va a doblar por un lado, se va a doblar por el otro, te va a doler, claro. vas a sentir que el cuerpo llega a un límite, bueno, vas a hacer cosas incómodas, no vas a estar en una zona de confort. Yo quiero decir algo a mis compañeros acá, que es que ya es medio tarde, yo no sé si vos te querés decir tus cosas o Quería terminamos con preguntar algo. Diego. Perdón que vuelva. Porque no sé si... Aguantá que Jorge quiere preguntar. Sí, sí. No, perdón que vuelva con lo mismo, pero Sí. me gustaría saber tu reflexión sobre Mahatma Gandhi, Sí. no solo como digamos, como un filósofo de la India, sino también como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales que fue. Sí, yo no soy un gran conocedor del pensamiento de Gandhi. Ajá. Sí lo estudié, obviamente, como parte de la obligación de estudiar la historia de la India. A mí me parece que me parece que Gandhi también está inscrito en un momento de la historia del siglo pasado muy especial. Es decir, estamos hablando de
Sí, un de la mundo entre decadencia. guerras y Siglo posguerras. XX, siglo. Y de la decadencia del Imperio Británico y la elevación del norteamericano. Sí, un mundo en posguerra, digamos, que se tiene, obligadamente se tiene que reestructurar, se tiene que reordenar, Claro. y donde hay ganadores y hay perdedores, y creo que, bueno, que Gandhi con sus, obviamente no fue Gandhi solo, pero los líderes que acompañaron a Gandhi pudieron, bueno, obtener lo que que se buscaban, que proponía. era, digamos, una independencia Claro. de Política. Gran Bretaña. Lo que sí pasa que lo que Gandhi no logra es unificar Pakistán y la India. O sea, de alguna manera, si vos querés, Gandhi no logra ejecutar ese proyecto. Claro. Al final, Pakistán y la India terminaron siendo dos países separados. Lo cual también significa separar o poner una especie de línea de separación entre lo que sean los musulmanes y los hindúes. Que bueno, Una división ahí. digamos, son dos religiones con tensiones, al menos en esos No sé. territorios. Si no, ya. Gracias por la aclaración. Bueno, no sé si nos estamos quedando sin tiempo. No, No sé está cómo bien. que quiere hacer el resto. Si terminamos con Diego o vamos con lo que quería Ethel y terminamos con eso. Ya terminamos Sí, con. yo me quedo hasta el final, de última escuchamos a Greta. Bueno, A buenísimo. mí, a mí me dio pena el hecho de que haya puesto ahí las cosas. Ok, Lo que pasa no que- vamos a hablar de esto. Los machetes. Total, sí, no. Claro, bueno, Sino vamos- que termine cerrando No, pero está un bien, poco ya estamos. No, ya Si está. era parte de una aproximación, Sí, sí. una aproximación a estas Era así menesteres. un picadito. Espero no Yo haberte. tengo A ver, una especie de pregunta más. Sí, hola. Eso de decir este problema no lo puedo solucionar, no lo dejo que lo solucione otro. Me chocó un poco. Porque, bueno, hay que ver si todo el eso es mundo- posible. Es realmente si posible que todos- uno. si todos nos ponemos a hacer eso, en realidad nadie hace nada. O sea, justamente la vida es... Sí, pasa Problema. que eso, por ejemplo, hay varias cosas. Primero, a veces la gente se problema por cosas que no puede resolver. Claro. Que yo, a ver, supongo que yo que estoy ahí en mi casa y empiezo a despotricar por la economía del país, y que porque esto, y empiezo a dar discurso y me enfurezco, pero yo no soy, digamos, ministro de Economía. Yo no está en mi poder resolver eso. O lo mismo si pasa que yo trabajo en una escuela y en la escuela suceden cosas de las cuales yo me siento por ahí responsable, pero que en realidad no puedo resolver, pero sin embargo yo me estoy haciendo, digamos, me estoy sobrecargando. Entonces es importante poder renunciar de última a las cosas de manera terapéutica y revisar qué es lo que yo sí puedo o debo resolver. O sea que en definitiva es una búsqueda de autoconocimiento, de conocer las capacidades de uno. Sí. Sería como un decir, bueno, voy a plantear el problema, ya que no lo puedo solucionar, lo planteo. ¿O qué puedo hacer yo al respecto de esto? Nada. Bueno, entonces ¿por qué me lo quejo? Claro. Pero que Pero, parece tonto esto. socialmente, Sí, todos, sí. cuando, no sé, un presidente se manda una de las suyas, Mm. tenemos que salir y decirle, loco, te estás mandando una de las tuyas. Ujú. Debería ser así. O sea que tiene una eficacia, es despotricar contra el televisor, en definitiva. Pasa mucho No, que la pero gente, esto en filosofía, en verdad, antes la gente acudía a los filósofos justamente porque el filósofo ordenaba un poco la mente. ¿En qué sentido? Que la gente se preocupaba por cosas que bueno, que es imposible, digamos, resolver. Entonces, es terapéutico que vos puedas establecer una diferenciación entre las cosas que vos sí podés cambiar y que está en tu poder de lo que no. Pero los filósofos crearon la política, que sería la polis, y Sí. la problemática de la ciudad. Sí. Entonces eso sería como un decir, ellos escuchaban entonces la problemática de la sociedad y después se reunían a fijarse soluciones. Bueno, pasa que nosotros, por ejemplo, hoy podemos decir que hoy en día nosotros como ciudadanos tenemos un poquito o un poco de responsabilidad civil y de alguna manera cuando pasa algo de interés general estamos como la obligación de salir a marchar, por ejemplo. ¿Tá?
Y eso es es un pequeño aporte. Hace un par de años atrás, la Corte Suprema había dictaminado el famoso 2x1 Sí. Claro. para los genocidas. Sí. Bueno, esa medida después se volvió para atrás porque hubo casi, te diría, como por acto de reflejo, la ciudadanía salió a condenar o salió a no admitir que los genocidas tengan un tratamiento de 2x1 en sus condenas. Ujú. Y ahí tenés justamente la gente que en su simpleza y sin su singularidad se unió y participó y puso su cuotita, ¿no? En ese sentido creo que ahí sí tenemos una manera de participar y de hacernos cargo de algo. Pero bueno, sos un militante, no sos Claro. un ministro de la corte. Claro, pero también tiene que ver con lo que venía diciendo antes yo y vos lo sugerías, que es justamente el autoconocimiento, justamente saber que uno tiene esa capacidad colectiva de realizar cambios, forma parte del autoconocimiento de lo que puedo hacer. Cambio Sí. bueno, no el cambio mala palabra. Bueno, sí, está bien. Estamos... El cambio neutro. El cambio reverso. Claro, Claro. no pasado por futuro. No, Pero- bueno, Una pregunta media Sí. pava por ahí. El término de amor a la sabiduría, Sí. ¿se aplica para la filosofía india? es una interesantísima pregunta. En la filosofía, digamos, la filosofía como amor a la sabiduría es una cosa muy de los griegos, Filósofo. claro. Y en el caso de la India, por ejemplo, de los filósofos de la India, el conocimiento es un insumo. Es un insumo para la liberación. Porque quien conoce se libera. ¿Y de qué se libera? De las ideas falsas Claro. que están operando todo el día. Entonces, el conocimiento es, si el yoga es un método para llegar a la liberación como objetivo, el conocimiento es un insumo. Claro. Por eso el yoga tiene una etapa que es científica. Ahí está lo que quería llegar. No toda liberación es buena. También. A ver. O Y sea, pero- no por llamarnos pero- libertarios. Vamos a Bueno, pero una cosa. justamente bueno. Está bien. El Milei está echando a perder todas las buenas palabras que tenemos. Claro. Sí, tenemos No nos queda ninguna. el cambio que ya Ya hizo un estamos, pelota. lo hicieron bosta. No es bueno, y ya. la libertad que ahora, no sé, Claro. no es lo mismo libertad que libertinaje. Mm. Eso es a lo que En voy el caso también. de esto, en el caso del yoga es una libertad espiritual, o sea, interior. No es una libertad política, en el No sentido de es no libertad obedecer al política. emperador. Al Sí. emperador hay que obedecerlo porque si no te matan. Claro. Básicamente. No, porque podés ser godo. ¿Y quién te va a decir algo si sos un godo? ¿Qué? No entiendo. Un godo, no conoces... Las tribus que vivían. Estaban los bárbaros y los godos. A los Ajá. godos no se les podía decir bárbaros porque eran cultos. Entonces, ellos estaban en contra de lo De los que romanos. el rey quería, claro, de lo que el rey quería proponer. Entonces ellos... Bueno, pero estamos hablando de una organización social política que está por fuera de los poderes policiales del Estado. Yo si salgo a la calle a hacer lo que quiero, me meten preso. A menos que seas un godo. A ver, A menos que te armes la tuya a menos y que, vayas Hay y muchos seas... godos en Argentina. Hay muchos. a menos que sea esper, que sea, no sé, una cosa así. Los gobiernos los godos. Con este nombre suena mal, pero parece que la pasan de 10. Bueno, el con esto gótico cerramos. Con esto viene cerramos del que era- godo, pero el gótico es diferente, o sea, Bueno, Diego, un gustazo Bueno, tenerte gracias acá. por invitarme, gracias. Espero que todos hayan disfrutado este momento y nuestros seguidores. Y una musiquita. decinos una especie de resumen de, intro, lo que vas a dale. decir en el próximo programa. El próximo programa. El próximo programa, bueno. Está bien. Bueno, resulta que el 24 de noviembre despegó un cohete Falcon 9 de SpaceX Ah. de la misión DART. Bueno, voy a estar hablando un poco de esa misión que fue llamada como para desviar un asteroide de defensa planetaria. Era como una especie de misión de prueba para una futura defensa planetaria. Así que bueno, la próxima estaremos hablando de eso. Y ahora suena la música de Nina. Algo de Airbag. Bueno, corto acá.